En esta tarde tenemos, tenemos el honor de tener aquí al doctor Fernando Ibarra Chávez. Él es el doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, donde también cursó el programa para la formación de traductores italiano-español. Es licenciado en lengua y literatura modernas, en letras italianas, y especialista en historia del arte por la UNAM. Actualmente trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, impartiendo cursos de investigación, teoría, crítica e historia literaria en la licenciatura en Letras Modernas, en el posgrado en Letras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación son las artes, las letras y la crítica mexicana de los siglos XIX y XX, además de la literatura italiana de los siglos XIX y XX, XIV y XVII. Entre sus trabajos recientes destacan una antología bilingüe de las rimas de Giovanni Boccaccio, en México una Malmadilla, 2018, la edición crítica de obras 11, poesía, de 1850 a 1892, de José Tomás de Cuellar, en México, impreso en México por la UNAM de 2020, y el libro Escritores de Imágenes y Pintores de Discursos, Literatura y Crítica de Arte en la Prensa Cultural de México, de 1900 a 1930, también impreso aquí en México por la UNAM en el 2020, y a esos trabajos se añaden artículos especializados en literatura italiana medieval, en particular sobre Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. En 2016 recibió el premio hispanoamericano Lía Kostakowski de ensayo de literatura hispánica, y sin más por el momento, me faltó también presentar a una de nuestras grandes expositoras del día de hoy, la maestra María Pía Lamberti. Estamos muy emocionados de tener a estos dos grandes expositores el día de hoy, y sin más por el momento, les doy la bienvenida y les cedo la palabra. Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, estoy bastante contento por estar presente en estos festejos que Dante muy merecidamente está recibiendo. Ahora en Chihuahua, también en Durango, en algunos lugares aquí en la Ciudad de México también se está llevando a cabo la celebración por los 700 años de la muerte de este personaje tan importante para la cultura y la literatura, ¿no? Internacional, y que también tiene su importancia aquí en México. De hecho, hace 100 años exactamente, en el año de 1921, José Vasconcelos tuvo la maravillosa idea de hacer que se publicaran obras que él consideraba que eran fundamentales para el conocimiento de estos nuevos mexicanos postrevolucionarios, de estos nuevos niños que estaban aprendiendo a leer. Y pues bueno, aquí tengo mi ejemplar digo, ya bastante maltratado, les digo, son 100 años que tiene este librito, de la comedia, porque Dante estaba contemplado dentro de este grupo de personajes que podían ofrecer un conocimiento importante para el saber, ¿no? En general. Y además, no solo eso, algo que me parece también emotivo en cuanto a la actividad de José Vasconcelos en relación con Dante, es que justo en el año de 1921, Dante recibió no, un homenaje también aquí en México, y bueno, el gobierno italiano le regaló al gobierno mexicano un busto de Dante. Y este busto de Dante todavía lo podemos ver. Está en el ex templo de San Pedro y San Pablo, atrás del colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, que ahora es el Museo de las Constituciones, si no me equivoco, antes era Museo de la Luz. Y bueno, allí en la entrada tenemos este busto de Dante, y Vasconcelos, cuando recibió este busto, habló también acerca de Dante. Y son palabras muy interesantes, muy poco citadas, por cierto, porque en general quien se encarga de estudiar a Vasconcelos no tiene que mantener un gusto por Dante, ¿no? En particular. Pero lo que sí vemos es que Vasconcelos entendió muy bien la obra de Dante. Se dio cuenta que Dante tenía algo más que solo una buena pluma. ¿A qué me refiero con esto? Que Vasconcelos, al ser también un personaje cristiano, un escritor
cristiano, él podía entender algunos elementos que probablemente a quien no profesa la fe o quien no está muy familiarizado con el cristianismo le pudieran resultar un tanto lejanos. Y bueno, lo que Vasconcelos encuentra en la obra de Dante es que hay una tendencia única, unívoca, que es esta tendencia hacia el conocimiento de la divinidad. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos viene a hablar este señor de la divinidad si su conferencia es acerca de Dante y el amor? Pues bueno, por eso mismo, porque hay un mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Dante lo sabía, Dante lo conocía y lo practicaba incluso en su obra literaria. Y bueno, empecemos entonces por hablar un poco de esta situación amorosa de Dante, porque llama mucho la atención. Entender la manera en la que Dante está concibiendo el amor hacia esa mujer que digo, todo mundo sabe que fue su gran amada, la famosa Beatriz, pero al mismo tiempo se sabe que es muy incierto que esta mujer realmente haya existido en la vida de Dante. Digamos que sí se puede entender la presencia amorosa, pero lo que no se puede comprobar al 100% es que realmente haya existido una tal Beatriz que Dante conoció y de la cual se enamoró. Ya hubo muchos investigadores, y ustedes lo pueden comprobar haciendo búsquedas, ahora que es tan fácil, ¿no? En Google Books o en otros sitios. Si buscan la Beatriz de Dante, Beatrice, la verdadera Beatriz, o digo, palabras, ¿no? De estas, se podrán encontrar algunos volúmenes, muchos de ellos del siglo XIX, porque en ese momento hubo una cierta euforia por encontrar el dato más fidedigno acerca de cualquier elemento que estuviera relacionado con Dante o con su obra, y lo que logramos encontrar son muchos volúmenes en donde se habla de la verdadera Beatriz, ya sea como el volumen completo que habla de quién fue esa tal Beatriz, o capítulos en varios libros donde se hace referencia a esta mujer. El hecho está en que Dante nos dice en uno de sus libros juveniles titulado La vida nueva, él nos dice que cuando tenía 9 años fue a la iglesia y en esa iglesia se encontró con una mujer. Una niña también, o sea, tendría poco más o menos la edad de Dante, vestida como se tenían que vestir las niñas, hermosa esta mujer, y en ese momento él entiende que existe algo que se llama amor. ¿Y quién es esta mujer? Pues bueno, él le va a llamar Beatriz porque no sabe ni siquiera cómo, cuál sea su verdadero nombre. Lo dice Dante. Y sin embargo, les digo que durante el siglo XIX hubo muchos especialistas que se dieron a la tarea de investigar cuántas Beatrices pudo haber habido en la vida de Dante, cuántas niñas más o menos de la edad, y al final pues se encontró el verdadero vestigio de quién pudo haber sido esta Beatriz y se escribieron las historias y demás, ¿no? Cosas que ya sabemos, pero que luego no nos tomamos tan en serio porque entendemos que la manera de hacer la búsqueda no era, bueno, en aquellos años no es, digamos, el rigor académico que tenemos ahora. Y bueno, los documentos también son otros. Pero ya desde la Edad Media, desde el momento en que Boccaccio hace los comentarios a la obra de Dante, ya desde ese momento también sabemos que existe esta tal Beatriz o Beatrice que estaba casada, la famosa Biche Portinari, y pues bueno, todo eso tiene una relevancia y además nos habla mucho de la manera en la que se veía el amor en la Edad Media. Debemos recordar que, y esta sí es como que enseñanza primera de la cual debemos partir, que amor y matrimonio no están ligados. El matrimonio es un contrato social y el amor es otra cosa.
Entonces no podemos pensar en amor y matrimonio en estos momentos. Lo que sí podemos observar con mucha claridad es que Dante está partiendo de una tradición literaria. Si Dante decide ponerle ese nombre a esa mujer y no llamarla por el nombre verdadero, con, bueno, el nombre de pila, con apellidos, etcétera, es porque en la tradición literaria amorosa europea, que es la que Dante después está recuperando, que es en términos muy generales conocida como amor cortés, que se practicaba en el sur de Francia mucho, mucho antes de que Dante naciera incluso, se hablaba de las mujeres, pero uno como amante, por pudor y por respeto a la mujer, debía mantener la identidad de esa mujer escondida, porque si uno decía de quién se trataba, pues venían las habladurías y el desprestigio para la mujer amada. Por eso es que tiene sentido que Dante le haya puesto este nombre simbólico a la mujer que ama, el nombre de Beatriz, que etimológicamente, pues bueno, es la que está llevando la beatitud. Y la beatitud es un grado inferior a la santidad en términos cristianos. Si lo quieren ver en términos no cristianos, pues bueno, la beatitud puede traducirse simplemente como la mayor de las alegrías. Y en términos cristianos, pues, ¿cuál va a ser la mayor de las alegrías sino poder estar contemplando después de la muerte el rostro del Creador? Y bueno, tiene sentido entonces encontrar este nombre de Beatriz como la que nos lleva, la que conduce a esta beatitud. Y es en este libro, en La Vida Nueva, donde Dante habla de este amor y les digo que se conecta mucho con la tradición provenzal, pero en tiempos de Dante habrá un pequeño cambio. ¿A qué me refiero con esto? Según el amor cortés, el hombre se enamora de una mujer que está en una posición de superioridad. Y esto es muy conveniente, porque de esa manera el hombre debe ganarse el corazón de esta mujer que les digo que está en un nivel superior y para eso tiene que hacer méritos, tiene que volverse mucho más virtuoso de lo que ya es para que esta mujer pueda concederle algo. No les digo que sea un beso y un abrazo porque eso ya es el límite. No, hablamos de una sonrisa, de un saludo, de algo, algún elemento que pudiera ser conveniente para el caballero en este caso. Y dentro de la tradición cortés, quien ama es sobre todo el hombre, el noble, quien pertenece al grupo de la nobleza, que son además los que se encargan de la caballería, de la defensa, pues, o sea, la función de la nobleza es la función militar y ellos son los que defienden a la gente de los peligros que se puedan encontrar. Bien, dentro de este ámbito de la nobleza, tenemos ya literariamente varias historias de hombres que se enamoran de mujeres inalcanzables, de mujeres prohibidas por lo inalcanzable. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos a Lanzarote, que se enamora de la reina Ginebra, que además es la esposa del rey Arturo. O sea, no puede haber una mujer más inalcanzable que la esposa del rey, al que le debe fidelidad. Este es un caso. Y bueno, al final no termina en tragedia el asunto porque les digo que no hay una traición realmente, aunque sí hay mucho amor. En el caso de otros amantes, por ejemplo, Tristán e Isolda, allí sí, Tristán va a recoger a Isolda para llevársela al rey, que va a ser el futuro marido, pero se enamoran. Y allí sí hay traición. Entonces ahí termina todo el asunto muy mal porque al amar Tristán a Isolda está traicionando a su señor. Y bueno, esto del amor visto desde la perspectiva del amor cortés tiene estos problemas, ¿no? Que uno quiere entregarse al amor, pero es un amor que no puede llegar a tener una conclusión real, física, amorosa, como lo dice Andrés el Capellán, uno que hizo un tratado del amor acerca
pues de este tipo de amor medieval, también unos 100 años antes de que Dante estuviera escribiendo, y bueno, allí estaba codificado todo este asunto del amor. Pero el amor tenía, como les digo, en el amor cortés, como última de sus posibles realizaciones, el hecho de que hombre y mujer se pudieran encontrar y pudieran realizar de común acuerdo todos los mandamientos del amor. Bien. Y bueno, ¿qué pasa en época de Dante? Se recupera esta tradición, Cortés, pero hay un pequeño cambio. Y el cambio es que no hay idea bueno, no hay una realidad noble en el lugar donde está viviendo Dante. De hecho, ya para estas fechas, Italia, la península itálica se está configurando de una manera muy diferente a lo que vemos en el norte de Europa, porque en Italia están naciendo estas pequeñas ciudades que son como ciudades-estado, donde hay una administración que no tiene que ver con los derechos de sangre. Es más bien como una especie de administración popular, donde quien está tomando el poder y quien está tomando las decisiones no es la gente que por herencia y por la sangre azul, el linaje, está, digamos, no, está legitimada para hacerlo, sino más bien estamos en un ambiente donde se está dando prioridad a la gente que tiene la capacidad de llevar adelante una sociedad. O sea, una especie de aristocracia, si ustedes quieren, en término etimológico, evidentemente, donde lo importante está el ser alguien realmente capacitado y en este sentido podríamos decir incluso superior para llevar a cabo una actividad. Y hablo de actividades mercantiles, actividades judiciales, actividades de administración pública de gobierno, en pocas palabras. Pero también esta actitud la vamos a ver desde el punto de vista literario. Y ahora, quien ama no es el noble, no es el que desciende de alguien que tiene la sangre azul, sino que esa palabra nobleza va a cambiar y ahora se le va a llamar en este comune italiano, se le va a llamar gentilezza, la gentileza. ¿Y qué es esto de la gentileza? Pues en realidad es la superioridad que puede demostrar un individuo a partir de lo que es y lo que hace. ¿A qué me refiero? Eh, a las virtudes. Y puede uno tener una gran virtud por la manera en la que se conduce en sociedad, que es allí donde vemos parte de las virtudes, pero también en el interés que tiene en cultivarse y mantener virtudes que son más privadas que públicas. Dentro de estas virtudes, evidentemente, está el aprendizaje. Digo, si con el amor cortés, con esta señora reina o princesa, uno debía demostrar la superioridad militar, en este ambiente donde la milicia no forma parte pues del amor, lo que debe demostrar el individuo es que tiene capacidades diferentes y superiores a las de los demás. Y esto ya nos empieza a acercar más a la manera en la que Dante está concibiendo el amor, porque hay también este elemento privado que sería la fe, la consideración que se tiene acerca de la divinidad, y allí encontramos justamente el punto de encuentro donde se puede unir el conocimiento, digamos, la preparación académica, la virtud intelectual con las otras virtudes, con la virtud amorosa. Y para poder profundizar un poco más en esto, hay que pensar que para Dante y sus contemporáneos existe la figura divina, evidentemente, todos ellos son cristianos, y Dios se concibe como el gran intelecto, como el intelecto
conflicto más grande que puede existir en este universo, pero también es el amor más grande que puede existir en este universo. Y hay una especie de reflejo de estas virtudes que solo posee Dios también en el ser humano. El ser humano también tiene la capacidad de amar y tiene la capacidad de utilizar su intelecto. Y díganme ustedes, ¿qué más superioridad se puede encontrar en un ser humano que el hecho de dedicarse a la poesía? ¿Y por qué a la poesía? Porque cuando uno se dedica a la poesía, sobre todo a la poesía amorosa, está hablando de amor, lo está sintiendo pues, y luego lo está trasladando a palabras. Y hacer poesía, de alguna manera, es como demostrar que ese individuo que está haciendo la poesía está participando de una mejor manera de estas dos sustancias de Dios, que es el gran amor y el gran intelecto. Y así es como Dante parece que está observando el hecho amoroso. Y bueno, en su libro de la vida nueva nos damos cuenta que sí, en efecto, hay una mujer de la que se habla, hay una mujer que él va a amar, pero esta mujer muere. El hecho de que muera no implica necesariamente que el amor tenga que morir con ella, porque Dante se da cuenta que el amor es otra cosa, el amor va más allá. El amor de Dante, les digo, no es el amor material, al cuerpo físico que uno encuentra en el amor cortés. De hecho, Dante participa de esta escuela literaria que se conoce como el Dolce Stil Novo, y en este Dolce Stil Novo también se concibe que haya una mujer y que haya una mujer superior. Pero como les decía, si no estamos en un ambiente donde lo económico o el linaje tenga un gran peso, sino más bien las virtudes, esta mujer debe ser superior y entonces para encontrarle su superioridad se le compara con los ángeles. Y ustedes recordarán que en la Edad Media se consideraba que había digamos, todo era jerarquías, ¿no? Y tenemos lo que está en esta esfera terrestre y lo que está más allá de la luna, o sea, el mundo sublunar y el mundo supralunar. Todo se desarrolla para el ser humano dentro de los ámbitos, las coordenadas y la materialidad del mundo sublunar, pero está el mundo supralunar. Allá es donde tenemos a los ángeles. Bueno, en general los ángeles, porque son varias categorías, que serafines, querubines, etcétera, hasta llegar a los ángeles como tales, que son de todas estas figuras perfectas, las inferiores. Y ellas son las que están en mayor posibilidad de tener contacto con el ser humano porque se encuentran más cerca en este universo, ¿no? Dantesco, están más cerca del planeta Tierra. Y bueno, estas mujeres de las que se están enamorando los poetas del Dolce Stil Novo son entonces parangonadas con los ángeles. Y eso hace que ellas mismas tengan ya una superioridad. Pero les digo que es una superioridad que va por otro lado, no es la superioridad económica, no es la superioridad de linaje, ya ni siquiera hablamos de superioridad intelectual, es otra superioridad, o sea, es esa posibilidad que permite que el hombre al momento de tener un contacto visual con esa mujer se dé cuenta que la vida es otra, que el mundo es otro, que hay algo más allá de lo que uno ve, toca, escucha, degusta en este mundo. Hay otro mundo, hay un mundo espiritual. Este mundo espiritual es el que estará persiguiendo Dante también a lo largo de su vida como intelectual y por fortuna nos dejó muchos testimonios de este viaje también intelectual que lleva a cabo a partir del amor. Entonces, poniendo un poco las piezas en orden, el primer paso que da Dante dentro de su obra para hablar de amor es este libro que les digo que es la vida nueva, en el que habla pues de la belleza de Beatriz, la alaba. Después habla de Beatriz una vez que muere,
Entonces tenemos algunos poemas pues tristes, ¿no? Acerca de esta mujer que ya no está, pero les digo que el hecho de que no exista su cuerpo no implica que el amor tiene que terminar, porque el amor de Dante hacia Beatriz no es un amor corporal. No es, como les decía hace un momento, la finalidad de este amor, el hecho de poder darle besos y abrazos a la mujer. No, 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 no. Lo que se está buscando es que esta mujer logre la felicidad, que haya un momento en el que la mujer puede encontrar el grado más alto de felicidad y alegría de la que puede gozar un ser humano. Y pues ese momento, ese contexto de mayor felicidad es que después de la muerte, esa mujer a la que el poeta ha amado se pueda encontrar en contacto directo con la divinidad. En otras palabras, que se salve el alma de esta mujer. Por eso les digo que el amor no termina cuando la mujer muere, porque muere el cuerpo, pero todavía está el alma y todavía esta entidad inmaterial que es el alma puede dar motivo de alegría a la persona que ama a esta mujer. O sea, imagínense, nada más pensar que ese ser humano al que le hemos entregado nuestro corazón, pensando como cristianos, evidentemente, va a tener vida eterna y va a tener una vida eterna en el gozo eterno que es estar frente al Creador. Eso es lo que les decía que José Vasconcelos sí entendió. Y como sí lo entendió, no se quedó solo en esta primera etapa del amor de Dante, de la vida nueva, sino que le dio seguimiento y leyó la comedia para entender hasta dónde llegaban los alcances del amor en Dante. Y de hecho, en el último capítulo de este libro de la vida nueva, nos dice Dante, lo leo en la edición de Rafael Pinto, nos dice, después de este soneto me apareció una maravillosa visión en la que vi cosas que me hicieron proponerme no decir más acerca de esta bendita mujer hasta que pudiese tratar más dignamente de ella. Y para llegar a esto, me esfuerzo cuanto puedo, tal como ella ciertamente sabe. Y bueno, él deja entonces de hablar del amor hacia Beatriz por un buen rato porque se da cuenta de que le hace falta más, le hace falta, como les decía, Dios es el gran amor, el gran intelecto. Dante ya sintió este gran amor, pero se da cuenta que le hace falta la parte intelectual. Y él en otro libro llamado Convivio, allí nos dice que después de haber escrito La vida nueva y de darse cuenta pues de que necesita instruirse más, lo que hace es acercarse a la filosofía y lo hace a partir de dos posibilidades. Una es con los dominicanos o dominicos que estudia entonces la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que va a ser importantísima para Dante. Además, Santo Tomás murió justo en el mismo año prácticamente que Dante tiene su primer encuentro con esta Beatriz cuando es niño, y las doctrinas de Santo Tomás todavía no estaban aceptadas. Bueno, de hecho todavía no era santo cuando Dante lo está leyendo, hay que esperar algunos años más, pero como Dante entra a estas comunidades monásticas, a los estudios que tenían estos monjes, sobre todo este de Santo Domingo en Santa María Novella, allí Dante empieza a filosofar. Y esta corriente filosófica que se conoce como escolástica es la que también va a nutrir a Dante. Es decir, que si Dante se hubiese quedado únicamente con el libro de la vida nueva, donde habla del amor hacia Beatriz en estos términos, podríamos decir, pues vinculados con el amor cortés, pues seguiría siendo un autor tan famoso como cualquier autor mediano, ¿no? De la Edad Media. Pero no, Dante da un paso más, porque este amor que él ya está concibiendo como la unión de la pasión humana con el intelecto es lo que lo va a estar acercando a Dios.
Y sí, tiene también conocimientos de de la filosofía que sostiene a la orden mendicante de los franciscanos, porque también conoce algo de los franciscanos, pero vemos que la mayor parte de su obra se sostiene sobre todo con las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Y digo, también está San Agustín, pero sobre todo es Santo Tomás. Y vamos a ver que a lo largo de su obra, el amor va a estar presente en varios momentos. Y digo, podemos ir tan solo a la primera parte la comedia antes de que lleguemos al infierno como tal, pues tenemos la puerta del infierno. Y lo leo en la versión que gracias a Vasconcelos tengo aquí en mis manos. Nos dice él en el canto tercero, la puerta del infierno. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Que este es el famoso lasciate, ogni speranza voi che entrate, que tiene Dante en esta puerta del infierno, pero vean que ahí está también el amor. O sea, si existe el infierno es porque existe Dios y Dios es justo y es el más, el que todo lo puede, el omnipotente, pero también es el gran amor. Por eso lo dice y lo repito, ¿no? La suprema sabiduría y el primer amor. Justo lo que les estoy diciendo hace un momento. Tenemos Dios como intelecto, pero también Dios como gran amor. Y eso es lo que Dante está concibiendo en su apreciación de esta puerta del infierno. Porque sí, la comedia, si llega a ser un texto tan interesante, tan leído, es justo por la coherencia que vamos a encontrar en cada una de sus partes. Digo, hay amor aquí al principio, estamos apenas en el canto tercero. En el canto quinto también encontraremos amor, ahora voy a esta parte, pero también lo encontramos al final del infierno con un personaje como el conde Ugolino, donde, pues bueno, hay un gran sufrimiento y es el sufrimiento de un padre, o sea, el amor del padre es el que se manifiesta allí y es un padre que está pues imposibilitado para poder ayudar a sus hijos a salvarse de la muerte, o sea, imagínense lo terrible, pero es una condena, un dolor que está basado en el amor. Y obviamente conforme vamos leyendo la comedia, encontramos otros momentos en los que Dante habla del amor, pero desde otras perspectivas. Les decía entonces que tenemos una percepción del amor, bueno, un conocimiento del amor por parte de Dante y este conocimiento él lo está obteniendo en primer lugar por la lectura de poesía amorosa que antes de él ya existía. Y no solo hablo de los jóvenes que formaron parte de este conocido Dolce Stil Novo, sino de poesía anterior como la poesía de la escuela siciliana, que por allí de mediados del siglo XIII se desarrolló en la corte de Federico II, pero antes de esa poesía vemos que hay una tradición provenzal que inundó toda Europa. O sea, Dante se está alimentando de todo esto, pero él a partir del Dolce Stil Novo logra conectar este fenómeno amoroso con la divinidad, con el amor hacia Dios. Y bueno, en el infierno, en el canto quinto, Dante se encuentra con este torbellino de almas que en vida
se dejaron arrastrar por las pasiones y por lo tanto su condena es ser arrastrados también, pero bueno, no por las pasiones, sino por un torbellino en el infierno. Y en este lugar, en el primer círculo de condenados, que es el círculo de los lujuriosos, allí Dante encuentra muchísimos pecadores. Y hay dos que le llaman la atención, de los que seguramente ustedes ya han escuchado hablar, que son Paolo y Francesca. Pues bueno, eran cuñados. Ella estaba casada con el hermano de Paolo y pues bueno, se enamoran. Y ahí tenemos un problema. Dentro de los parámetros del amor cortés, pues no hay pecado y no hay ninguna sanción si alguien se enamora. Sí, y ya, o sea, si nada más alguien se enamora y no ocurre nada, se puede incluso declarar el amor, lo que ustedes quieran, pero hasta allí, mientras se mantenga, digamos, el orden legal y el orden bueno, de la ley humana y de la ley divina, no hay mayores dificultades. Pero aquí ocurre algo muy, muy curioso. Dante entonces ve estas almas y se acercan a él y ella es la que habla con Dante y lo que empieza a decirle es que todo eso que ella está sintiendo lo siente por el amor. Y les leo lo que dice el libro. Amor que se apodera pronto de un corazón gentil hizo que éste se prendara de aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado de un modo que aún me atormenta. Amor, que no dispensa de amar al que es amado, hizo que me entregara vivamente al placer de que se embriagaba éste, que como ves, no me abandona nunca. Amor nos condujo a la misma muerte. O sea, ¿cómo es posible que este sentimiento que Dante entiende que existe y que puede llevar al ser humano a la salvación, cómo es posible que este amor haya conducido a estos dos individuos a la muerte? Francesca lo dice, ella misma empieza a hablar acerca de cómo fue, en qué momento preciso ese amor que podría, les digo, ennoblecer a quien lo experimenta, se volvió pecaminoso. Nos dice, no hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria, y esto lo sabe bien tu maestro. Pero si tienes tanto deseo de conocer cuál fue el principal origen de nuestro amor, haré como el que habla y llora a la vez. Leíamos un día, por pasatiempo, las aventuras de Lancelote y de qué modo cayó en las redes del amor. Estábamos solos y sin abrigar sospecha alguna. Aquella lectura hizo que nuestros ojos se buscaran muchas veces y que palideciera nuestro semblante, mas un solo pasaje fue el que decidió de nosotros. Cuando leímos que la deseada sonrisa de la amada fue interrumpida por el beso del amante, este, que jamás se ha de separar de mí, me besó tembloroso en la boca. El libro y quien lo escribió fue para nosotros otro Galeotto. Aquel día ya no leímos más. ¿Qué está pasando aquí? Bien simple. Bueno, contexto, Galeotto es el consejero. Sí, el amor debía mantenerse secreto, pero había de repente algún cómplice. Y bueno, Galeotto es el cómplice, ¿no? Entre Ginebra y Lanzarote. Lo dice claramente Dante. Bueno, la voz de Francesca de Rimini. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questo che da me non fia mai diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Es decir, ellos estaban leyendo cómo Lanzarote besaba la sonrisa de Ginebra. No la besaba a ella, besaba la sonrisa. Y díganme, si es pecado besar la sonrisa de alguien. Pues no. Ajá. ¿Y qué hizo, en cambio, este Paolo? La boca mi baciò, tutto tremante. Todo él tembloroso se acercó a mí y me besó en la boca. ¿Ven? Pasa este amor de ser fenómeno literario, si ustedes quieren, de ser simplemente una idealización, un elemento que podría ayudar a que haya sí, una autosuperación en el ser humano,
se vuelve algo carnal. Se vuelve entonces ya una traición, porque ya aquí ya hay adulterio, él está traicionando al hermano, ella está traicionando al marido y por lo tanto ambos merecen estar en el infierno, y todo por el amor, por un amor malentendido, que es justamente el amor del que se está alejando Dante, porque en Vida Nueva, ya desde el inicio, él, pues sí, empieza a tener todas estas sensaciones y reacciones que son naturales de quien está enamorado. Él las está experimentando, pero aquí hay una de dos, ¿no? O se vuelca hacia la parte más animal, más instintiva, y empieza a buscar el placer físico que pueda ponerle freno a ese amor, o se iba por el otro lado, tomar esa angustia, esa, pues sí, desesperación, dolor, bueno, todo lo que ocurre, ¿no? Cuando uno está enamorado, es tomarlo para transformarlo en algo que pueda ser más útil, más provechoso y que esté vinculado sobre todo con la espiritualidad. Eso es lo que hace Dante. Por eso, en Vida Nueva jamás vamos a ver que él hable de Beatriz en términos materiales. Les digo, es como una mujer ángel, y los ángeles no tienen materia, no tienen cuerpo, no tienen sexo, no tienen pues puntos de anclaje desde lo material. Por eso no se mira el ojo de la mujer, no se mira la boca de la mujer, se mira la mirada y se mira la sonrisa, que es justo lo que hacía Lanzarote. Él besa la sonrisa, mientras el otro está besando la boca. Y es, insisto, el tipo de amor del que Dante no quiere participar, y que obviamente no va a hacer participar tampoco a Beatriz. Y bueno, sabemos que Beatriz, pues bueno, muere, y Dante la encontrará. Él sabe que ella está en el paraíso, y para poder alcanzar esta confirmación de que su amada está frente a Dios, que está contemplando la divinidad en el paraíso llena de gozo, pues obviamente Dante se crea esta elevación espiritual que encontramos nosotros en la comedia. Pero bueno, así como Vida Nueva es el primer paso hacia la comprensión del amor, también vemos que la comedia, sobre todo la parte del infierno, es la primera parte en la que estamos observando la presencia de este impulso amoroso que lo va a llevar más adelante a transcurrir varios días en el purgatorio y más adelante en el cielo. Pero aquí lo importante es que no nos quedemos solo con Dante, con el Dante amante, como el Dante que simplemente amó a Beatriz. O sea, sí, existe eso, pero lo vemos nada más en la Vida Nueva. ¿A poco creen que Dante se puso a visitar estas almas condenadas en el infierno, y luego a las que tienen posibilidad de salvación en el purgatorio, nada más para decirnos que encontró a Beatriz y entonces la besó y la abrazó en el paraíso? No, o sea, no es esta la función del amor, y Dante se da cuenta. O sea, una vez que el ser humano ama y que puede intelectualizar ese amor, es una demostración de que hay, como les decía, una participación muy estrecha entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y es por esta razón que Dante no se detiene únicamente en la posibilidad de encontrar a Beatriz, que de hecho, sí, ya ustedes tendrán tiempo de leer con calma la comedia. Encontramos a Beatriz antes de esta puerta del infierno. Cuando Dante encuentra a Virgilio, pues bueno, le dice Virgilio que hay una mujer que está en otro lugar, en otra dimensión, a la que él no puede acceder, evidentemente, que le encargó el alma de Dante, etcétera. O sea, encontramos a una Beatriz en el infierno. La vamos a encontrar más adelante, y una muy buena parte del paraíso está en manos de Beatriz como guía. O sea, en el infierno tenemos a Virgilio,
Y en el paraíso vamos a tener a Beatriz como la que está conduciendo a Dante en los distintos escenarios que tiene el paraíso. Y creo que es al final justamente de la comedia donde podemos entender cuáles serán estas motivaciones. Digo, obviamente Dante ve a Beatriz ya salvada, ve a Beatriz contemplando a Dios y él es inmensamente feliz porque pues ve que esta mujer ya salvó su alma y se dan cuenta, ¿no? Que es un amor diferente. No es el bajar el cielo y las estrellas, el comprar el carro caro y el anillo de compromiso de millones de pesos. No, es pensar en la salvación de la mujer. O sea, todo lo demás es material. Y les digo, a Dante ese tipo de amor no le interesa. Nunca va a hablar de ese amor ya en su vida adulta, y lo poquito que habla de ese tipo de amor, apenas lo encontramos en la vida nueva, porque él se da cuenta que el amor es otra cosa. Deja entonces a Beatriz en su lugar, en el lugar en el que están estas almas que pueden contemplar a la divinidad, y él entonces sabe que era muy importante haberse enamorado para poder llegar a ese punto, pero el viaje no termina allí, porque Dante sigue utilizando su cerebro, quiere intelectualizar más y más ese amor y quiere llegar a la causa, comprender qué es Dios con el intelecto, ya lo comprende con el corazón. Ya recibe la luz divina, pero está intelectualizando hasta el último momento. Y permítanme leer esto antes de concluir esta charla con ustedes. Les digo que está ya a poca distancia de la percepción del Dios en toda su luminosidad. Y nos dice Dante, desde este punto, a causa de lo poco que recuerdo, mis palabras serán más breves que las de un niño cuya lengua se baña todavía en la leche materna. No porque hubiese más de un simple aspecto en la viva luz que yo miraba, pues siempre es tal como antes era, sino porque mi vista se avaloraba contemplándola. Su apariencia única se me representaba en otra forma, según iba alterándose mi aptitud visiva. En la profunda y clara substancia de la alta luz se me aparecieron tres círculos de tres colores y de una sola dimensión. El uno parecía reflejo del otro como iris por iris, el tercero parecía un fuego procedente de ambos por igual. Ah, cuán escasa y débil es la lengua para decir mi concepto. Y este lo es tanto comparado a lo que vi, que la palabra poco no basta para expresar su pequeñez. Oh luz eterna, en ti solamente resides, que sola te comprendes y que siendo por ti a la vez inteligente y entendida, te amas y te complaces en ti misma. Aquel de tus círculos que parecía proceder de ti, como el rayo reflejado procede del rayo directo, cuando mis ojos lo contemplaron en torno, parecióme que dentro de sí, con su propio color, representaba nuestra efigie, por lo cual mi vista estaba fija atentamente en él, como el geómetra que se dedica con todo empeño a medir el círculo, y por más que piensa no encuentra el principio que necesita. Lo mismo estaba yo ante aquella nueva imagen. Yo quería ver cómo correspondía la efigie al círculo y cómo a él estaba unida, pero no alcanzaba tanto mis propias alas, si no hubiera sido iluminada mi mente por un resplandor, merced al cual fue satisfecho su deseo. Aquí faltó la fuerza a mi elevada fantasía, pero ya eran movidos mi deseo y mi voluntad como rueda en cuyas partes giran todas igualmente por el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Y aquí tenemos a Dante en el último momento intentando darle una respuesta inteligente a lo que está viendo. Quiere entender a Dante con el cerebro, perdón, a Dios con el cerebro, cuando Dante se da cuenta que ya no es necesario, ya está frente a Dios, ya que necesita, ya ni siquiera el intelecto humano, el que pone las reglas, el arriba, el abajo, la geometría, ya ni siquiera este intelecto le está sirviendo a Dante porque ya conoció a ese
que antes le llamó el gran intelecto y el gran amor y la suma potestad que estaba escrita en la puerta del infierno. Dante llega al amor, pero ese amor es el gran amor y ese gran amor es Dios, no es Beatriz. Beatriz es ese primer impulso que lo va a ayudar a darse cuenta que existe algo superior en el ser humano y que el ser humano no puede perseguirlo, pero ese algo al final es Dios. Y bueno, creo que con esto tenemos para poder quizá abrir un momentito la conversación con las personas que están aquí presentes. Y bueno, le dejo el mando a quien se encarga, ¿no?, de estos asuntos tecnológicos. Sara, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Ibarra, por tan importantes reflexiones sobre el amor y lo sublime en la hora de nuestro homenajeado de esta tarde. Muchas gracias. Y a continuación, les daré la palabra brevemente a la doctora María Pía Lamberti, que es especialista también en letras italianas, para que nos platique un poquito más sobre la relación entre Dante y el amor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, como siempre me dan espacio. Yo, lógicamente, es un tema espléndido y me gustó muchísimo como tú estuviste ligando lo que es el amor de la Vita Nova con lo que es el amor a Dios y el amor medianero de Beatriz en la Divina Comedia. Todo esto está estupendo. Yo me acordé de algo. Solemos todos, hasta los libros de literatura, hablar del dolce estilo nuevo, del dulce estilo nuevo. Esta es la definición, una frase bellísima que Dante pone en boca a un poeta de su generación anterior que encuentra en el purgatorio y este poeta le dice que el dulce estilo nuevo que oyen los nuevos poetas de su generación posterior es mejor, es más alto de lo que ellos de su generación estaban usando. Es una frase tan bonita que se quedó definitivamente como definición de la escuela poética a la que Dante perteneció, que él mismo había creado, evidentemente se usaba mucho, es que ellos se definían los fieles de amor, es decir, fieles en el sentido feudal. Amor era el Señor al cual ellos debían obediencia. Es una definición espléndida, porque este amor con letra mayúscula, como lo encontramos en las expresiones escritas de estos poetas, era el que mandaba. La mujer era elemento intermedio precisamente para la obediencia que se le decía amor. Eso es una lástima, te digo, es hermosísima la definición de Dante y se ha quedado en los siglos como definitoria de su escuela poética. Pero ese no era su nombre, era de los vasallos de amor, los fieles de amor, los que obedecían al amor. Y este amor, como tú explicaste espléndidamente, era un amor espiritual, un amor lanzado arriba, el amor que no confundía la sonrisa con la boca. ¿Sí? Lo has dicho espléndidamente. Es además este episodio de Paolo y Francesca pone un dedo sobre el efecto que puede tener también la literatura, la convicción hacia lo no debido, el estímulo sensual y sensible que puede tener la literatura. Es una página muy dolorosa, muy tremenda la que escribe Dante cuando pone este episodio. Y entonces te digo, sí me acordé que estos eran los vasallos de amor, los fieles de amor. Esa es una.
Y la otra, si tú quieres, no sé, es también un pensamiento que me vino sobre un maravilloso episodio de, de la Divina Comedia. Los pecadores de amor son los pecadores del pecado más perdonable, más ligero, más de todos. Entonces Dante los pone a principio de la bajada al infierno y los pone a la cumbre de la subida al purgatorio. Esta bajada y esta subida tienen un significado simbólico. Cuando me den la palabra, un poco de estas cosas voy a hablar yo a rato, pero estos pecadores de amor que se encuentran en la última es parte del purgatorio, más cercanos al paraíso terrenal. Son pecadores de amor de dos tipos, según sus propias inclinaciones, según su propia forma de ser. No solamente están perdonados todos de Dios, pero sí se encuentran y se abrazan entre sí. Están en medio de fuego, caminan, pero caminan en dos sentidos circulares diferentes, contrarios, porque su amor fue contrario en la vida. Pero ahí está. Y cuando se encuentran, los dos grupos se abrazan entre sí. Yo creo que es una enseñanza espléndida para nuestro tiempo y que nos venga de un poeta del siglo XIII y XIV, nos tiene que hacer pensar mucho. Es una página espléndida. Tuvimos una espléndida participé de nuestros congresos que escribió un artículo precisamente sobre esto, hablando de esto. La recuerdo siempre con todo mi corazón. Ya no está. Y, y esta página es verdaderamente bellísima. Eso fue lo que me acordé de tu discurso sobre el amor de la. Bueno, yo hice mi comentario, querido. Muchas gracias, doctora Lambertica. Muchas gracias, doctora Lamberti. Por último, me gustaría comentarles al doctor Ibarra que tenemos algunas felicitaciones aquí en nuestra página de la facultad, donde se está transmitiendo en vivo esta conferencia. Me piden que lo felicite por su gran labor y por tan excelente exposición. Y además me preguntan si tienen alguna recomendación para alguna edición del libro de comedia. ¿Cuál edición comprar? Sí. Les digo, esta de Vasconcelos la atesoro porque, digo, lleva 100 años en mi familia, entonces, digo, tiene su valor, ¿no? Aunque no es la mejor traducción, debo decirles. Que además es la misma de Porrúa. Entonces da lo mismo si compran la de Porrúa o si se encuentran esta. La última que se ha publicado es, bueno, una de las últimas, esta de Acantilado, editorial Acantilado, hecha por José María Micó. Es la que yo podría recomendar como la mejor hasta ahora. Digo, hay otras que acaban de salir en los últimos meses, ¿no? Pero, digo, conocemos a José María Micó, es un gran especialista de la literatura hispana y además tradujo antes de esto el Orlando Furioso. O sea, es alguien que sabe de poesía y que lo hace perfecto. Y sí, lo he leído, quería leer ahora esto, pero bueno. Se puede leer, o sea, es una traducción poética muy fiel a la palabra de Dante y también es legible. Muy bien, muchas gracias. Me encanta que lo hayas. Doctor. Por último, nos van a hacer... Sí, que le haga propaganda. Me voy a permitir leer la constancia. La Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia. Se me hace que... Creo sí, que se equivocaron, se me hace que se equivocaron. No importa, pero tú dame la constancia de... A ver, que las chicas... Bueno, entonces, desde el fondo de mi corazón y con todo el agradecimiento de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, doctor Ibarra, le hago, ahorita le van a pasar su constancia, pero le hago extensiva este agradecimiento por haber participado en este homenaje para Dante Alighieri que estamos
organizando, y agradecemos mucho su participación, también la de usted, doctora Lamberti, por tan grandiosa exposición, y recordarles que pues, se va a quedar en la página para que la vean, y agradecerle nuevamente. Muchas gracias. Aquí está la tan mencionada Constancia. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bye bye. Gracias a todos por sintonizarnos.